¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Pues efectivamente esta información, Luis Alberto, es terrible porque no estamos hablando solamente de números, sino de personas, de personas fallecidas, de familias que perdieron a alguien, pero también se trata de un indicador irrefutable en el impacto de la pandemia de coronavirus. Y hay que precisar que no estamos hablando que todos los fallecimientos hayan sido por contagio de COVID, sino más bien por causas directas o indirectas de la pandemia. Es decir, eh, sabemos que además de los confirmados por coronavirus, también hay personas que fallecieron con la sospecha de haber sido contagiados, pero que no tuvieron la confirmación a través de una prueba. También estaríamos hablando que se trata de personas que tenían otro tipo de padecimientos, pero que probablemente no tuvieron una atención médica oportuna, y también aquellos que incluso por miedo a acudir a un hospital pudieron haber fallecido en sus casas. Entonces, estamos hablando de situaciones distintas, pero que al final tienen que ver con la pandemia, porque si no acudieron al hospital, pues es por miedo a un contagio. Si no fueron atendidos de sus otros padecimientos, pues también obedece a que gran parte del sistema de salud de este país pues se abocó principalmente a atender a pacientes COVID y las otras enfermedades pues dejaron de tener la atención que se requería. Y bueno, con esto aclarado, Luis Alberto, pues pasamos ahora aquí a lo que significa esto que se llama exceso de mortalidad, que no es más que muertes que no estaban esperadas, que no estaban previstas según la tendencia, porque cada población, en cada país, en cada ciudad, ocurre casi que el mismo número de fallecimientos año con año, a menos que pues ocurra un fenómeno externo, ya sea una catástrofe natural, una guerra o en este caso como una pandemia. Entonces, partiendo de ese número de fallecimientos que cada año ocurría, lo que hicimos con Proyecto LIV fue calcular las muertes que estaban por encima de ese criterio, digamos que de esa tendencia esperada. Y se compara el número de muertes que ocurrió en 2019 con el número de muertes que ocurrió en 2020, solamente el periodo de la pandemia, del 1 de abril al 30 de agosto. Esta cifra es al 30 de agosto y estamos hablando que han muerto más de 173,000 personas en México, y esto significa efectivamente una tasa de 136 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, Luis Alberto, pues efectivamente al analizar los datos por entidad, pues nos damos cuenta que hay datos bastante contrastantes, porque en realidad son 9 entidades. Estos 173,000, estimada, son hasta el 31 de agosto, de manera general o también por COVID o muertes generales. A ver, nomás No, para aclarar. muertes generales, Okay. de esos 173,000, una tercera parte es lo que estaba confirmado por COVID, solo una tercera parte que son más de 60,000, de estos fallecimientos sí fueron por COVID, pero el resto es lo que te mencionaba de otro tipo de padecimientos, sospechosos de COVID o gente que murió en sus casas por miedo a acudir a algún hospital. Y por estado, Luis Alberto, pues lo que encontramos es que 9 entidades están por encima de esa tasa nacional de 136 fallecimientos. Efectivamente, entre los estados que superan esta cifra, pues está Sonora, pero también la Ciudad de México, que está a la cabeza, Tlaxcala, Campeche, Baja California, Estado de México, Morelos, Veracruz y Quintana Roo. Y bueno, lo que podemos decir de Sonora es que se encuentra en la séptima posición a nivel nacional de número de casos confirmados, que hasta el 4 de octubre tenía 24,972 personas confirmadas con COVID. Y
2.891 fallecimientos con confirmación de COVID. Sin embargo, el caso de el exceso de mortalidad, es decir, de las muertes adicionales a las esperadas, es de 6.283 personas fallecidas, lo que representa una tasa de 204 por 100.000 habitantes. Hay que recordar la tasa nacional es de 136. Entonces, Sonora está por encima de la tasa nacional de muertes adicionales a las esperadas. Y bueno, también hay que recordar que hay otras entidades donde también la cosa está complicada. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene incluso una tasa superior a Sonora con 256 por cada 100.000 habitantes, 256 fallecimientos por cada 100.000 personas. Y Tlaxcala también, que es un lugar, es un estado pequeño en proporción de población, digamos, con otras entidades, pues su tasa de mortalidad está en 257 por 100.000 habitantes. Entonces, digamos, esto habla un poco de que efectivamente el impacto de la pandemia ha sido distinto en cada una de las entidades. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, parte de lo que se explica de la complejidad que ha significado el tratamiento de la pandemia, pues es que es una población muy alta, muy numerosa, pero además también población flotante del Estado de México. Entonces, la circulación de miles de personas todos los días, pese a que también tuvimos un periodo de parálisis, pues sí representa una mayor complejidad, pero también tendremos que pues estar analizando o tocando base con cada una de las entidades para saber pues cuáles han sido las medidas o cómo es que los estados llegaron hasta ese punto, ¿no? Cada uno. Oye, Nayeli, yo te preguntaría, porque el dato es fuerte, ¿no? De los 173,000 personas y todo lo que estás diciendo muy interesante. Por ejemplo, la tercera parte son por COVID, es decir, alrededor de 60,000. El resto, como me dices, que son aproximadamente 113,000, es gente que por miedo no acudió al hospital o sospechosos de contagio. ¿Sí? O que tuvieron otros padecimientos y que tampoco fueron atendidos. De hecho, nosotros el mes pasado también hicimos otra investigación periodística donde analizamos cómo habían estado los indicadores de atención hospitalaria a nivel nacional durante el periodo de pandemia, porque hay que recordar que parte de la estrategia del gobierno federal fue esta reconversión o transformación de los hospitales a tratamiento de COVID, es decir, priorizaban que el número de camas, que el número de especialistas, incluso el número de hospitales completos se enfocaran solamente al tratamiento de COVID y por lo tanto, seguramente tú también escuchaste, el auditorio escuchó muchas historias de personas que padecían cáncer o VIH, hipertensión, alguno de estos padecimientos crónicos que forzosamente necesitan atención médica y que probablemente no la recibieron, que acudieron a su hospital que les correspondía y pues ya era COVID y probablemente en algunos casos no tenían más opción de atención, en otros casos probablemente los redireccionaron a otro hospital, pero justo ese es un elemento importantísimo y de nuestra investigación lo que detectamos es que 1.5 millones de personas dejaron de ser atendidas en hospitales públicos. Estamos hablando de esto que les mencionaba, de otros padecimientos, de gente que iba a una revisión o que sentía algún tipo de dolor, que acudía o que tenía que haber ido a algún hospital, pero simplemente no fue atendido. Estamos hablando de un universo de 1.5 millones de personas sin atención médica durante el periodo de la pandemia para otro tipo de padecimientos, no para COVID. Entonces, este indicador, Luis Alberto, también es importante. Creo que
Después también las autoridades tendrían que hacer su propia evaluación de qué significó esto, si bien puede entender que obviamente la estrategia estaba enfocada en COVID, también lo cierto es que pues los enfermos de otros padecimientos allí estaban también y que probablemente no encontraron la respuesta que tenían que haber tenido durante este periodo y probablemente eso impactó en algunos casos pues hasta el fallecimiento, Luis Alberto. Vaya información, vaya crisis, vaya situación y todavía no cierra el año. Excelente trabajo para Nayeli, como siempre. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo, Luis Alberto, abrazo al auditorio. Hasta luego. Igualmente, gracias como siempre, Nayeli Roldán, de Animal Político. Qué crisis desnudada de los sistemas de salud. Y pues esto es a nivel mundial, ¿eh? Por eso, ponte el cubrebocas. Mauricio Rodríguez, vocero COVID del UNAM, te saludo con mucho gusto, bienvenido.